Soy Vicente Rodríguez, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía dentro del Grupo de Investigación de Envejecimiento, y tenemos esta sesión que os solicitamos para explicaros cómo se construye un proyecto de investigación en ciencias sociales sobre COVID. Nuestro objetivo, por lo tanto, es daros una serie de pasos, una serie de ideas para que veáis cómo nosotros construimos un proyecto. No quiere decir ello que vosotros tengáis que seguir la pauta de todo lo que nosotros decimos, pero es para que os hagáis una idea de lo que significa este proceso. En algún momento, quizá dentro de las tareas del curso o más tarde, cuando vayáis avanzando en vuestra carrera docente, pues a lo mejor tenéis necesidad de presentar algún proyecto de este estilo y podría ser de interés lo que os vamos a comentar esta mañana. Espera, perdón, madre. He empezado por la 28 y eso no es demasiado correcto. Como decía, nuestro interés es daros una serie de pautas sobre cómo construir un proyecto. Aquí tenéis una especie de esquema que os lo presento ahora para que veáis un poco cómo es, pero que lo voy a ir desarrollando a lo largo de toda la presentación. Bueno, no sé cuál es la razón por la que me pasa a la 28. Le debo dar aquí. Bien, nosotros pertenecemos al CSIC y eso significa que tenemos unas garantías institucionales a la hora de hacer nuestra labor investigadora. Eso significa que contamos con unas capacidades institucionales que el CSIC nos proporciona y que nos facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos. El CSIC tiene grandes capacidades de investigación que muchas veces son requeridas en situaciones de urgencia, como por ejemplo esta, pero vosotros sois muy jóvenes, pero cuando la balsa de Andalcollar o el Prestige, aquel incidente con el banco en Galicia, el gobierno de turno solicitó al Consejo asesoría científica. Pues en este caso estamos en la misma circunstancia. En la pandemia nos ha solicitado apoyo para la investigación. Y para ello ha creado una serie de plataformas temáticas que son estructuras de investigación en colaboración de diversos grupos de investigación de diversos ámbitos disciplinares, pues para dar respuesta a retos que tienen que ver en este caso con la pandemia. Y la plataforma nuestra que se dedica a este tema es la que se denomina Salud Global. Dentro de ello, dentro de estas iniciativas, el CSIC ha convocado un conjunto de iniciativas o de proyectos de investigación a cuya convocatoria nosotros nos hemos presentado con un proyecto que tenéis aquí abajo, entornos de personas mayores protectores en situaciones de emergencia, a través del cual pretendemos, como veréis ahora, analizar la situación de las personas mayores que viven en establecimientos colectivos para personas mayores. Pero a su vez, una institución dependiente del Consejo, como es la Fundación General, también saca ayudas para transferir estos conocimientos a la sociedad. Y en esta línea de investigación que se llama Cuenta la Ciencia, línea COVID-19, la Fundación General CSIC nos premió otro proyecto muy pequeño dedicado a transferir este conocimiento. Y esta sesión que estamos teniendo hoy con vosotros encaja dentro de este proyecto. O sea que vamos a explicar un proyecto del CSIC a través de una convocatoria para difundir estas iniciativas científicas. Por otro lado, nosotros como grupo de investigación, el Grupo de Investigación de Envejecimiento que llevamos funcionando desde 1989, ya tenemos una serie de capacidades, una serie de procesos de saber hacer que nos han permitido a lo largo de todos estos años contribuir al conocimiento científico del envejecimiento en España dentro del ámbito de la investigación social, a través de líneas tan definidas como las que tenéis ahí, como de salud y dependencia, o envejecer activamente, o envejecimiento y calidad de vida, o como acabamos de mencionar ahora, los entornos residenciales de las personas mayores.
A lo largo de los últimos años hemos tenido diversas ayudas oficiales para desarrollar estas tareas y solamente destaco 3 de las más significadas. El portal Envejecimiento en Red, que es un repositorio de datos sobre envejecimiento en España que llevamos dentro del grupo de investigación. Aquí tenéis el enlace si en algún momento queréis entrar en él y explorar lo que ahí escribimos. Hemos tenido en los últimos años varios proyectos y destaco solamente el último, un programa de investigación de la Comunidad de Madrid sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género, de lo que os hablaré luego dentro de un minuto, y luego, como os he dicho, las ayudas del CSIC y de la Fundación General de SIC. Estas son nuestras capacidades de investigación. Por tanto, llegado a ese punto, nos planteamos la necesidad de analizar esta situación de las personas mayores en residencia. Y lo primero que sucede en investigación es que tienes que mirar a ver lo que hay, lo que otra gente ha podido hacer. Y obviamente, en este año que llevamos de pandemia, es evidente, todo el mundo lo sabe, que hay una gran cantidad de estudios sobre COVID que se han ido publicando en los últimos 11 meses. Esto no solamente sucede en España, como veréis, sino también a escala planetaria, como no podía ser de otra manera, pero que tiene la peculiaridad de ser estudios de diverso tipo, desde los artículos clásicos revisados por pares hasta otros documentos que no se han sido sometidos a revisión, por lo tanto están escritos por los autores sin ningún control externo, editoriales, cartas a las revistas, comentarios pequeños, opiniones que nos llevan más allá de página y media. Todo eso no es producción científica, dicho en el sentido tradicional, sino son simplemente respuestas ante una situación de emergencia, como es la COVID. Como digo, son investigaciones de urgencia que tienen las características de ser poco estructuradas en su metodología y cuyas conclusiones no siempre están bien consolidadas. Por lo tanto, no tendrían, entre comillas, la garantía de los resultados científicos tradicionales, ¿no? Y otra característica fundamental es que buena parte de todas esas investigaciones se dedican a explicar cómo es el proceso biológico, biomédico del COVID. Desde luego no tienen tanto interés en explorar la situación social derivada o inducida por la pandemia. Eso es lo que nosotros pretendemos, explorar un pequeño apartado de esa realidad social como es la de las residencias. Ay, otra vez. Perdonad, que le doy a la tecla que no debo. Como os decía, gran explosión de estudios. Fijaros que cuando hice esta transparencia, simplemente puse en Google Académico, que es el buscador académico que nosotros utilizamos habitualmente, COVID o coronavirus, los 2 términos más habituales, y me devolvió el buscador 231.000 resultados. Imagináis que esto es una barbaridad, no hay forma de gestionar toda esta información. Si quisiera hacer eso en España, le busco España además y me da otros 13.000. De ellos, otros 13.000 resultados pertenecen a este ámbito, a España. ¿Eso qué significa? Pues que también todavía seguimos con un problema muy serio de gestión de toda esta información. Si nos centramos exclusivamente en residencias de mayores, nursing homes, pues obtenemos unos 7.000 resultados. Y si nos centramos en España, esto es una búsqueda general en todo el mundo. Y si nos centramos en España, pues tenemos 1.760 resultados en ese momento. Fijaros que cada uno de estos resultados lleva asociado un documento. Esto que veis acá, ¿no? Eso significa que si uno quisiera hacer un seguimiento de lo que se ha escrito en España en estos últimos años sobre residencias en tiempo de COVID, tendríamos que revisar al menos 1.760 trabajos. Eso es una tarea muy, muy, muy notable y que no es tan fácil de hacer. Afortunadamente, contamos con algunas herramientas que ahora os enseñaremos para manejar razonablemente toda esa cantidad de información. Como os decía, esto está muy sesgado. Si solamente me quedo con las referencias sobre residencias y COVID, que han sido revisadas por pares y publicadas en revistas científicas, es decir, los artículos per se publicados, se muestra una gran desproporción entre estos estudios de ciencias biomédicas y los estudios sociales. No sé si llegáis a apreciar algunos de estos cuadraditos marcados con una línea roja. Bueno, pues estos son los cuadraditos, estos 5 cuadraditos son los únicos que yo he detectado que tienen un cierto carácter social. Y fijaros en los números y comprobad cómo es la diferencia con otros ámbitos, sobre todo los de carácter biomédico. Entonces, estamos hablando de algo que tiene relativamente poco interés en el mundo científico a escala internacional y, por supuesto, también en España.
Pero ahí estamos nosotros. O sea, nuestro interés siempre, como os he dicho, es avanzar en el ámbito social, del estudio de la pandemia. Llegados al punto de saber que teníamos un reto muy importante, cuál era estudiar esta situación, con una gran cantidad de información, definimos nuestro objetivo. Siempre en un proyecto hay que definir qué es lo que se quiere hacer. Y lo que se quiere hacer, en este caso, es analizar la situación de las personas mayores de 65 años y más convivientes en residencias en la Comunidad de Madrid. Pero con una condición, siempre que sean personas con capacidad cognitiva suficiente para poder responder a las preguntas que les hacemos. Si no es así, una persona no puede participar en esta investigación. No aseguraríamos, en estas condiciones de deterioro cognitivo, no aseguraríamos que estuvieran comprendiendo las preguntas y respondiéndolas convenientemente. Otro criterio que tuvimos que hacer es seleccionar los mayores de 65 años, por poner un punto en el curso de vida de las personas, pero sabemos que es un umbral arbitrario, porque podíamos haber puesto 70 o 75 con el mismo criterio. Pero bueno, decidimos poner 65 porque es una medida bastante internacional para definir lo que es una persona mayor. Y obviamente otro criterio restrictivo es la Comunidad de Madrid. No podemos hacer un estudio de toda España porque desde luego las fuerzas no nos llegan para tanto. Eso implica seleccionar informantes según residencias, distribuirlas según criterios, que os explicaré ahora en un minuto, y con dos condiciones fundamentales. Tenemos que asegurarnos no invadir su privacidad como personas y respetar su condición de residentes. Eso significa que para hacer este trabajo hemos tenido que solicitar, y se nos aprobó, el permiso para acceder a estas residencias por parte del Comité de Ética del CSIC. Estamos tratando con personas y tenemos que cumplir una serie de criterios para no invadir su privacidad. Y el segundo criterio, y es que para nosotros es fundamental contar con la opinión y experiencia de las personas entrevistadas. ¿Por qué? Porque es que solamente conociendo sus opiniones, como sabemos, cómo podemos detectar, cómo hacer el diagnóstico de su situación durante la pandemia. Eso es lo que en este ámbito de investigación en ciencias sociales se llaman lay perspective, es decir, traducido, una perspectiva lega, una perspectiva no académica, no investigadora, es decir, personas que no tienen nada que ver con la investigación, pero cuya opinión, cuya experiencia es fundamental para conocer su situación. Tenido un objetivo general global, es obligatorio en un proyecto diferenciar algunos objetivos que se vayan a desarrollar de forma más específica. Nosotros los llamamos objetivos específicos u objetivos de desarrollo, y para que veáis ahí marcado en negrita las ideas fundamentales que están detrás de cada uno de estos 6 objetivos de desarrollo. En primer lugar, las personas mayores en sus entornos. Es decir, suponemos que el entorno donde la persona vive marca su comportamiento, especialmente cuando estamos hablando de residencias. Otro objetivo, las redes familiares y sociales y otras estructuras sociales y organizaciones de la sociedad civil contribuyen a mejorar la situación de las personas o evitar su aislamiento o su soledad, específicamente durante la pandemia. Precisamente estas redes nosotros las conceptuamos como mecanismos de protección. ¿Es así o no es así? Es otra pregunta que tenemos que hacernos para investigar. Y si es así o no es así, si ello contribuye a excluirles dentro del entorno donde viven por falta de apoyo de estas redes. Y si viven en una residencia, eso significa que pueden acceder mejor o peor a los servicios de salud en un entorno de pandemia, otra cuestión a investigar. Y si eso es así, si vivir en una residencia implica una influencia en el comportamiento, ello les proporciona estrategias para afrontar su situación durante la pandemia y para, en caso de que haya que intervenir en la mejora de esas condiciones, eso es efectivo, eso es positivo, eso les mejora su condición. Bueno, ya veis aquí que todos estos son preguntas de investigación que tenemos que intentar descubrir en nuestra investigación. Para ello, la siguiente cuestión que tenemos que decidir es, ¿tenemos datos para ello?
lo normal es echar mano de datos que ya estén publicados por algún organismo público que se dedique a recoger datos, como el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, o el Instituto Nacional de Estadística. Pero llegado a ese punto y revisando sus estadísticas, nos damos cuenta que no tienen datos adaptados a nuestros proyectos, a este tipo de proyectos tan específicos basados en las experiencias de las personas. Por tanto, nuestro criterio para seguir adelante es sencillamente tenemos que obtener datos para nosotros específicos, propios, de acuerdo a los objetivos que queremos conseguir en el proyecto. Esto es muy habitual, es decir, que ante una dificultad de conseguir datos, el investigador, la investigadora, se procure los medios para conseguir los datos que le interesen para cumplir sus objetivos. Y eso nos ha permitido desarrollar una estrategia muy importante, que a partir de ahora es muy importante tener en cuenta. Porque si hubiéramos tomado otra estrategia no podríamos desarrollar lo que os voy a comentar luego después. Decidimos utilizar dos estrategias. Una, para conseguir datos. Una, el cuestionario presencial, y otro, la entrevista personal. Ahora os lo mostraré. El cuestionario personal lo vamos a desarrollar en la primera fase y consiste en una muestra de 600 encuestas en 60 residencias en la Comunidad de Madrid que vamos a identificar a través de una lista que nos ha proporcionado la Dirección General del Mayor. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un proceso de selección de estas residencias y de estas personas, pero vamos a cumplir un criterio fundamental en el ámbito estadístico, que es conseguir que la muestra que vayamos a la que vayamos a pasar el cuestionario sea representativa de toda la población que reside en residencias en la Comunidad de Madrid. Para eso admitimos una fiabilidad del 95% en la muestra, que nos proporciona un error de solo el 5%. Para ello, no tenemos más remedio que distribuir esta muestra según el hábitat donde esté la residencia, o bien en la ciudad o bien en el campo, o en lo que no es ciudad, según que la residencia sea pública o privada, su tamaño, grande o pequeña, y la población que sea hombre o mujer, por un lado, o mayor de una determinada edad o menor de una determinada edad. Todos estos son criterios inevitables a la hora de hacer la selección de la muestra. En una segunda fase haríamos entrevistas en profundidad, 60, el 10% de la muestra de encuesta, en diversos entornos residenciales, pero ya no solamente a residentes solamente 15. Perdón, 20. Pero vamos a entrevistar también a personas que viven en su casa y a familiares de estas personas, o a residencias autogestionadas, que no son las residencias clásicas, y además vamos a hacer otras 15 a diversos agentes sociales, funcionarios de la administración, profesionales y organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con el mundo de las residencias. Por lo tanto, en esta segunda fase ampliamos el campo de interés para centrarnos no solamente en residentes, sino también en otros informantes. Por lo tanto, para el cuestionario necesitamos tener en cuenta un par de ideas, o tres ideas. Primero, en lo que hemos estudiado de lo que se ha publicado en el último año, no hay datos primarios, no hay datos específicos que estudien las personas mayores en residencia. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de los estudios se han hecho de forma urgente y por medio de encuestas en línea, a través de Internet. Y como comprenderéis, las personas mayores en residencia muchos de ellos no tienen la formación para trabajar en Internet ni los medios para ello. Por lo tanto, no se han hecho cuestionarios específicos con estas personas en residencias. Eso significa que nosotros, si queremos tener estos datos, tenemos que ir a preguntarles personalmente. Y decidido esta estrategia, nos hemos planteado una serie de condiciones esenciales para llegar a pasar este cuestionario. Primero, tiene que ser un cuestionario que se adapte a los objetivos y a los resultados en forma de preguntas, como os mencioné antes, que nos habíamos planteado. Vosotros también, si vais a hacer un proyecto, os tenéis que plantear una serie de preguntas y poner los medios adecuados para conseguir la respuesta a esas preguntas. Además, como formamos un equipo de 10 personas de carácter interdisciplinar, más o menos cada grupo de personas tenía unos intereses. Hay psicólogos que les interesa más la parte cognitiva, hay sociólogos que les interesan más las relaciones sociales, hay epidemiólogos que les interesan más las cuestiones sanitarias. Bueno, todo eso significa que construir un cuestionario con todos estos contenidos
significa pues agregar grupos de personas que están interviniendo para el desarrollo de estos bloques temáticos que os mostraré ahora mismo. Cada uno de estos grupos ha aportado sus preguntas adecuadas a los objetivos, pero sabiendo que teníamos que llegar a controlar el tiempo del cuestionario para que no durara más de 20-25 minutos, por razón de que no puedes agobiar a la persona mayor con un cuestionario de 1 hora, porque se cansa, porque se desentiende de las preguntas, porque no responde convenientemente y eso no nos conviene. Por tanto, control del tiempo. Y eso nos ha obligado a desarrollar un conjunto de reuniones, de secuenciales, hasta el punto de ser 6 o 7, quizás, no recuerdo bien ahora, y llegar a construir un cuestionario con estos bloques. Son estos bloques que, como veis aquí, bueno, más o menos responden a esos objetivos de desarrollo que os decía antes. Hemos identificado una serie de preguntas en cada bloque hasta llegar a un número de 30 con un conjunto de ítems únicos. Eso significa que puede haber preguntas con un único ítem o puede haber preguntas como esta de satisfacción, esta que veis aquí, que tiene 24 ítems. Sin embargo, aquí hay 7 preguntas que tienen 7 ítems. Es decir, son preguntas únicas. Eso significa que 30 preguntas han dado 124 ítems, es decir, más o menos una media de 4 ítems por pregunta. Pero como nos parecía que eran mucho, tuvimos que reducirlo hasta llegar a 22 preguntas y 95 ítems, reduciendo, como veis aquí, aproximadamente un cuarto de contenido del cuestionario. Bien, este trabajo es muy importante porque significa que tú tienes que controlar tu trabajo, que no sea tu trabajo el que te controla a ti. No, es al revés. Somos nosotros quienes controlamos el trabajo. Como os he dicho, hemos revisado una gran cantidad de bibliografía que hemos ido incorporando a un programa de análisis de datos cualitativos, Atlas TI, hasta diciembre del 2020, que nos ha permitido extraer una gran cantidad de citas y identificar aspectos sustanciales de lo que la gente escribe. Y fijaros aquí en esto que estoy señalando. ¿Veis aquí el cursor? Aquí están los temas fundamentales que en esta literatura se comentan o se analizan. Las condiciones en las que las personas viven, la gestión del proceso de COVID en las residencias, cómo se mide ese proceso y las relaciones sociales y familiares. Pero no hay nada, en ningún caso, no hay nada de las opiniones de las personas. Siempre todos esos estudios son desde fuera de las personas. A nosotros esto nos vale para saber qué es lo que se está haciendo, pero no nos sirve en buena medida para lo que queremos. Por lo tanto, seguimos avanzando en nuestro diseño. Bueno, veis que nos permite sacar mucha información. Esto es el análisis de todas esas citas que hemos estudiado en la bibliografía. Y podemos efectivamente discriminar cómo las personas que han estudiado este tema en los últimos meses, pues han llegado a sus conclusiones. Pero, repito, esto para nosotros tiene un valor relativamente limitado. Como os decía, al hacer un estudio con 2 estrategias de investigación cuantitativa y cualitativa, teníamos claro que ambas eran necesarias, pero ambas tenían características distintas. Y aquí, a simple vista, cuando tengáis un poquito más de tiempo, que el que yo tengo ahora, os podéis dar cuenta cómo son estrategias casi contrapuestas. 2 detalles. Mientras que la cuantitativa se basa en el análisis de número, la estrategia cualitativa se basa en el análisis de texto, es decir, lo que la gente dice. Y otra idea. La estrategia cuantitativa se basa en el análisis estático y estructurado de los datos tomados tal día, mientras que en el cualitativo es el análisis dinámico, no estructurado, de opiniones que requieren múltiples análisis, múltiples e iterativos y repetidos análisis. Y un tercero, ya me quedo aquí. En el caso del análisis cuantitativo busca generalizar los resultados a partir del análisis de una situación y en el análisis cualitativo lo que interesa es comprender cómo la gente interpreta la situación. Bueno, repito, ahí lo tenéis. Si queréis echar una ojeada más detenidamente, la presentación la tendréis, por lo tanto lo miráis con tranquilidad. Cuando tenemos datos cuantitativos,
tenemos que empezar a hacerles cantar, a que los datos nos digan qué es lo que esconden. Y de entrada, y lo más sencillo, es analizar cómo se distribuye cualquier variable según el tipo de variable. Y para ello, seguro que habéis visto este tipo de gráficos que se pueden sacar a través de la aplicación Excel o a través de otras aplicaciones gratuitas como DataWrap, donde se pueden utilizar todo este tipo de gráficos para representar lo que uno quiera. Y esto es el primer análisis, simplemente representarlo, a ver qué dicen los datos. No solamente a ver qué dicen los datos, sino a ver qué números están detrás de los datos. Y los datos, los números primeros son los que se derivan de un análisis cuantitativo univariado. Univariado quiere decir de una sola variable, de un solo conjunto de datos. Y los valores fundamentales son los que tenéis aquí. La media, el valor central de toda la distribución, la mediana, otro valor central de la distribución, el rango entre la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la desviación estándar con respecto a la media, la asimetría, cómo los datos se colocan a una parte de la distribución a la derecha o a otra parte a la izquierda, y el apuntamiento, cómo los datos se colocan en torno a la media o distribuidos a lo largo de toda la frecuencia de la variable. O bien podemos obtenerlo a partir de otros instrumentos un poquito más específicos, pero con la misma información. La media es este punto, 70, 66 para el hombre, 70 para la mujer, la desviación estándar 17, 16, la simetría, en este caso están muy por encima o un poco por encima de la media, porque está situado, es una simetría negativa, por lo tanto son personas mayores. Estos son edad de las personas ingresadas en hospitales durante la primera oleada de la pandemia. Por lo tanto, son personas con una edad media, pero también gente muy por encima de la media. Y también bastante centrados en torno a la media, la kurtosis. Pero veis, en este gráfico hay otro detalle muy importante, veis que hay un porcentaje de gente y algunos casos que sobresalen los valores lógicos de esta distribución. Es decir, gente de más de 100 años y gente por debajo de 25. Es decir, personas de menos de 25 años que también han sido ingresadas por COVID en hospitales en la primera oleada. Datos univariados. Si avanzamos un poquito, nos encontramos con datos bivariados, es decir, dos variables, sexo y edad. Sexo en dos categorías, hombre-mujer, edad en 4 categorías, que nos permiten identificar que estas dos variables están relacionadas porque hay unos valores que cuando se estudian en estadística dicen que este valor es significativo, es decir, significativo de que hay una relación entre las dos variables, pero que además se ve también que existe esa relación porque se demuestra que los valores más bajos de edad corresponden con las mujeres y que los valores, con los hombres, los valores más bajos de edad corresponden con hombres y los valores más altos de edad, 85 y más, corresponden con mujeres. Fijaros, 45% de hombres de 65, 33, 34% de mujeres de 65. De 85, 22% de mujeres, 11% de hombres. Esto es así. Por tanto, se demuestra que hay una relación entre ambas variables. Igual que se demuestra esa relación cuando se analiza gráficamente. Fijaros en estos dos gráficos. Estos con variables continuas que se pueden representar en un formato de muchos datos. En el caso de la tabla anterior había 8 datos, las 8 casillas, pero aquí tenemos 196 datos. 196 datos. Por lo tanto, se ve perfectamente en este caso que todos los valores se alinean en torno a esta línea. Y eso significa que hay una relación porque cuando esta variable aumenta de valor, esta también lo hace. Y en cambio, en este caso, cuando esta variable aumenta de valor, esta otra disminuye. En este caso es una relación positiva, en este otro es una relación negativa. En este caso es una relación de alto valor, altamente relacionada, un valor de 0,82 sobre 1. En este caso es un valor negativo, algo más bajo, 0,60, 0,595, negativo. Por lo tanto, podemos identificar la relación entre las variables de acuerdo a su dirección positiva
negativa, y a su fuerza, 0,6, 0,82. En cambio, en este caso, fijaros, no hay forma de establecer una línea lógica, salvo esta del 0, pero eso no es una relación, porque fijaros la cantidad de datos que se quedan por aquí dispersos en la nube, y eso no significa que tiene una relación muy débil, 0,005. Bueno, ahí veis. Si avanzamos un poco más y metemos ya muchas variables, en este caso solamente 4, con otro 4, es un indicador de estrés, ansiedad y depresión, con varias variables de carácter sociodemográfico, edad, sexo, estado civil, etcétera, etcétera, comprobamos cómo funciona. Y funcionan que todas las relaciones entre cada una de estas variables y estos 4 indicadores es positiva, y esto lo demuestran los asteriscos estos que hay aquí. Cuanto más número asterisco, más positiva es esa relación, mientras que positiva en el sentido de que está muy cercana, independientemente que la relación sea de signo positivo o negativo. Y en cambio, cuando no tiene asterisco, se ve muy bien que esa relación no es válida entre cualquiera de estas, y el vivir solo frente a vivir ser viudo, vivir en una familia de más de 5 miembros o en una familia de 2 a 4 miembros, entre tener test de COVID o no tener test de COVID. Por tanto, ya nos está identificando dónde están las relaciones más significadas. Y si avanzamos un poquito más, se puede ver también que hay otro aspecto muy importante, y es la secuencia multivariada, es decir, muchas variables, pero en forma de pasos. Fijaros, tenemos todas estas variables y tenemos 5 modelos. 5 modelos que empiezan con el primero, en el que se analizan solamente estas variables, es decir, estas primeras. En el segundo modelo se analizan estas y esta. En el tercero se desechan las anteriores y se analizan las primeras y estas. En el cuarto se desechan también las anteriores y se analizan las primeras y estas últimas. Y finalmente, en el modelo quinto, es el modelo global, se analizan todas. Y ahí es donde se demuestra cómo es la influencia de todas estas variables sobre el distrés, sobre los problemas psicológicos. Y se demuestra que las variables que siempre influyen son la edad, el no trabajar, estar jubilado, el número de síntomas y la percepción del estado de salud. Os dais cuenta entonces, como una secuencia longitudinal, de análisis multivariado longitudinal, nos lleva a diferenciar cuál es el significado de estas relaciones. Por lo tanto, aquí tenéis toda la secuencia de lo que es el análisis cuantitativo, dicho de una forma rápida. Cuando estudiéis estadística o dependiendo de la carrera que vayáis a hacer, podréis tener mayor información sobre el significado de todas estas medidas, pero yo las he traído para que veáis lo que da de sí este tipo de análisis. Si me paso a la parte cualitativa, es decir, aquella que analiza los datos relacionados con lo que la gente opina o experimenta cuando se le pregunta, nos encontramos con una secuencia distinta. Porque aquí lo que importa es ir, como os he dicho antes, de forma secuencial, avanzando poco a poco. Desde la primera etapa, en la que simplemente revisamos los datos a ver cómo están, nos familiarizamos con ellos, hacemos una exploración de algunas ideas iniciales, estos códigos iniciales que aquí marco, hacemos una estructura de ese sistema de códigos, como ahora veréis, sistema de códigos, en ello buscamos una serie de temas que aparecen, ahora lo veréis cómo aparecen, pero que los revisamos para darle más, ¿cómo diré?, para buscar más ideas que están escondidas debajo. Como también os mostraré dentro de un minuto, revisamos esos temas. Cuando ya tenemos hecho una revisión sustantiva y pensamos que no podemos descubrir más, entonces es cuando analizamos los temas y finalmente escribimos nuestro diagnóstico, nuestros resultados. Fijaros que detrás, por ejemplo, de la etapa 2 y la etapa 3, hay todo este tipo de tareas. De la 2 esa y de la 3, todas estas.
Parecen mucho, pero en realidad son cuestiones muy pequeñitas, pero que te ayudan sustancialmente a una revisión permanente del análisis que estás haciendo. Mientras que en el cuantitativo tú haces el análisis univariado, bivariado o multivariado y ahí se queda la cosa, aquí siempre estás dándole vueltas hasta que llegas al convencimiento de que no puedes sacar más información a los datos que tienes. Claro, esta tarea hay que hacerla con un programa, igual que hacíamos antes con un programa SPSS de análisis estadístico. En este caso, utilizamos análisis de datos, programas de análisis de datos cualitativos. Entre la multitud de los que podéis encontrar en el mercado, nosotros nos quedamos con el que se denomina Atlas TI. Si alguien quiere entrar a revisar cuál es el valor de cada uno de estos, aquí os pongo un enlace. Pero en esencia, este tipo de programas lo que hacen es analizar contenidos, la posibilidad de acceder a bases de datos de forma instantánea, a su exploración, a la codificación, como he dicho hace un minuto, a buscar y explorar resultados ya analizados, a gestionar esos datos, como veréis ahora, de forma que se puedan extraer análisis y resultados, a producir contenidos y a exportarlos, a llevarlos a otras aplicaciones para emitir informes o para análisis de otro estilo. O sea, son programas bastante completos para hacer este tipo de análisis. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, aquí tengo que haceros una salvedad. Como el proyecto nuestro sobre residencias todavía no está produciendo resultados, os presento algunos resultados de otro proyecto que terminamos a finales de 2018 sobre envejecimiento activo, es decir, sobre personas mayores que envejecen activamente. Hicimos todos los procesos iniciales para construir el proyecto hasta el momento del análisis, revisamos las publicaciones a través de las TI, como os he enseñado antes que hemos hecho en el caso también de las residencias, elaboramos un trabajo de campo, en este caso solo cualitativo, a partir de entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Una entrevista de profundidad es una entrevista que yo hago a una persona, un grupo de discusión es una entrevista que hago múltiple a un grupo de personas, donde la interacción entre ellos es fundamental. Esa es la diferencia entre una entrevista y un grupo. Para ello elaboramos un guión que obtuvimos del análisis del estado de la cuestión. En este caso, sí que el estado de la cuestión nos sirvió para definir nuestras preferencias a la hora del diseño del proyecto. En el caso de las residencias, el estado de la cuestión no nos ha servido para eso, pero en este caso sí nos sirvió. De manera que a través de la revisión de la literatura llegamos a identificar unas ideas fundamentales para nuestro guión, que son estas que tenéis marcadas aquí. No me voy a detener, pero os repito, estas ideas surgieron del análisis de la bibliografía previamente publicada. Claro, era una bibliografía que se había hecho con tranquilidad, sin las apreturas, sin las urgencias de una pandemia. Pero esto es una tarea que nos sirvió para identificar un conjunto de códigos iniciales a aplicar a las entrevistas que íbamos a hacer. Es decir, la lista de códigos las teníamos ya preparadas. En el caso de las residencias, la lista de códigos las tendremos que ir construyendo a partir de lo que nos digan las personas que nos informen. En este caso, del envejecimiento activo, los códigos los habíamos sacado de la bibliografía, a partir de un paradigma internacional de envejecimiento activo que definió la Organización Mundial de la Salud, esta que veis aquí, WHO, que es la Organización Mundial de la Salud. A partir de ese paradigma, nosotros construimos todos estos códigos. Y a partir de esos códigos, lo que hicimos fue elaborar nuestro guión de la entrevista. Bueno, dejadme que vaya para atrás, porque creo que es más lógico que siga. Claro, cuando uno construye códigos a partir de una información previa, por ejemplo, fijaros en este código que nosotros creamos a partir de la bibliografía, que era comportamiento, es decir, cómo las personas se comportan cuando se les pregunta por envejecer activamente, nos dimos cuenta que había muchas citas, 50, pero que no todas decían lo mismo. Y eso nos obligó a analizar estas 50 citas para identificar 5 subcódigos. 1, 2, 3, 4, 5, que incorporamos a nuestra lista de códigos inicial.
estos 5 códigos: adaptabilidad, autoconfianza, autonomía, desmotivación, motivación. Es decir, ¿veis el proceso iterativo? Teníamos un código que era muy diverso en sus contenidos, lo analizamos y lo subdividimos en 5, lo analizamos, lo subdividimos en 5 y lo incorporamos a nuestra lista. Eso significa que aumentas, según vas analizando, aumentas la lista de códigos. Esto te crea complicación, te crea riqueza, pero te crea complicación. Eso significa que tuvimos que agrupar códigos. A partir de esa gran cantidad de códigos, os pongo un ejemplo, agrupamos en un grupo que se llamaba dominio del entorno residencial 5 códigos que nos parecían importantes. ¿Veis? 5 códigos los agrupamos en uno. Ahora veréis por qué. Porque eso nos permite establecer relaciones entre códigos. Fijaros en los colores, cómo cada uno significa una cosa. En este caso, es que las actividades de ocio se asocian con algo, en este otro, distintos factores relacionados con el comportamiento y la organización influyen en algo, como las actividades físicas se asocian con algo, que veréis ahora, y lo mismo. Y otros códigos que tratan de medir los resultados que afectan a algo. Repito que ahora lo veremos un poquito más detenidamente. Además de establecer relaciones, el análisis de código nos permite diferenciar los códigos que hemos creado. Estos son los grupos fundamentales de códigos que establecimos a partir de toda la gran cantidad de códigos que analizamos, por los tipos de entrevistas y grupos de discusión que hicimos. Veis, aquí hay 2 grupos de discusión, uno que hicimos con centros de día y otros con residencias, pero todos los demás son entrevistas a empresas, a profesionales que se dedican a los servicios sociales, a organizaciones de la sociedad civil, a responsables de instituciones y a personas que viven en distintos entornos. Entonces, esto nos permite ver qué cantidad de citas referidos al código de actividades culturales se emiten dentro de cada uno de estos tipos de entrevistados. Y se demuestra que la mayor parte de ellas, por poner este ejemplo, son emitidas por personas que viven en residencias colaborativas, es decir, residencias autogestionadas. Pero podríamos haber cogido cualquiera de ellas. Fijaros en este otro caso. La mayor parte de aspectos relacionados con el envejecimiento activo tenían un carácter laboral, relacionado con el mercado del trabajo, y eran emitidos por personas a las que entrevistamos en empresas, a gestores de empresas. O las de carácter político, sociopolítico, a personas que entrevistamos en organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, te permite ver quién es el propietario de las opiniones. De la misma manera que te permite ver cómo se relacionan los códigos entre sí. Cuando alguien dice que hace actividades culturales, ¿hace otro tipo de actividades? Y efectivamente, siguiendo con el ejemplo, vemos cómo ocurren, cómo se solapan códigos entre sí, midiendo el porcentaje de citas, y siguiendo con el ejemplo de los culturales, vemos que cuando alguien dice que hace actividades culturales, se solapa en 2/3 de los casos con otro tipo de actividades. ¿Qué tipo de actividades? Pues las más frecuentes son actividades físicas, sociales, comunitarias y viajes. Entre las más destacadas, pero luego también hay otros porcentajes también interesantes, ¿no? Ahora veréis lo que significa esto. Podía haber cogido cualquier otro código y haberlo hecho de la misma manera, ¿no? Pero veis cómo te permite ver cómo se construyen los conocimientos, los diagnósticos en este tipo de análisis, a partir del análisis de códigos. Con esta información nos es posible hacer cosas como esta. Diréis, inicialmente si uno ve esta red, esto es un mapa conceptual, una red temática,
lo primero que se le puede presentar a uno en la cabeza es la idea de confusión. Parece una cosa compleja de explicar. Pero quizás no tanto si uno se fija en detalles como los colores. Estos códigos tienen que ver con un grupo, con un dominio, como os he enseñado antes, un dominio de códigos agrupados, que era el entorno cercano, en azul, en este caso el entorno asociativo, los colores marrones, en este caso el cultural educativo, los colores morados, y en este caso las personas que no hacen actividades activas, sino que tienen más bien actividades de carácter pasivo. Por lo tanto, se ve que hay una cierta lógica, igual que hay una cierta lógica con estas líneas, que lo que dicen es cómo se relacionan los códigos entre sí. Y vemos que hay unos que se relacionan con mucho, por ejemplo, actividades sociales, se relaciona con 7 códigos. Mientras que, por ejemplo, el dominio de cuidados solamente se relaciona con 2. O el dominio de viajar, que solamente se relaciona con 1, el cultural. Pero esto te permite ver un poco cómo es esta aplicación. Y como esto, efectivamente, estoy con vosotros, de que si alguien pensara que esto es un poco confuso, lo es, pero no tanto si yo consigo separar cada uno de estos ámbitos en una red independiente. Y vuelvo de nuevo a la de carácter cultural. Y aquí os pido que recordéis esta, porque esta transparencia en la que yo he enlazado componentes relacionados con este dominio cultural educativo, esto que veis aquí está representado aquí. De manera que yo, en definitiva, puedo decir, las actividades culturales que la gente declara hacer se vinculan, se asocian claramente con actividades de aprendizaje, que están condicionadas por una motivación personal, que solamente las hacen las personas que son autónomas física o cognitivamente, que dentro de esas personas hay un grupo mayoritario de mujeres en contraste con los hombres que hacen menos actividades de este estilo, y que solamente la hacen aquellas personas, o tienden a hacer aquellas personas, que tienen una estructura organizativa que les apoya. Y cuando eso es así, los resultados son claros. La salud se ve mejorada, la satisfacción personal gana enteros y ello propicia los vínculos sociales. De esta manera tan sencilla, yo he analizado qué es lo que está sucediendo ahí. Pero también puedo hacerlo con otro instrumento que me permite el análisis a través de Atlas TI, que es las nubes de palabras. Seguro que habéis visto nubes de palabras sin ningún problema. Bueno, pues aquí tenéis con un simple golpe de vista qué es lo fundamental en cuanto a frecuencia de palabras que aparecen en las citas cuando se les pregunta a las personas por actividades culturales. Obviamente, la palabra más frecuente es actividades, pero no perdáis de vista música, teatro, cine, manualidades, culturales, fotografía, películas, bolillos, poesía, es decir, identificar distintas actividades, pero también identificar entornos donde la gente lo hace, universidad, fórum, asociación, ¿qué diré? Conciertos, centros, visitas, excursiones, es decir, biblioteca, aquí veo aquí, es decir, distintas actividades en distintos entornos donde la gente los hace. Y con personas mayores, mujeres, en fin, por ahí habrá otros indicadores de carácter socioeconómico y sociodemográfico. Bueno, quiero decir que todo esto nos permite ver esa información a través de las nubes de palabras. Y al final, de lo que se trata es de que cuando yo analizo cada uno de estos aspectos, traigo a colación o pongo en el informe, en este caso para referir a actividades de físicas de baja intensidad como gimnasia, yoga, pilates, pongo un texto de una persona que vive en una vivienda colaborativa, que es hombre, con 81 años y cuya residencia está en la ciudad. Y lo mismo cuando hablan de excursiones, viajes, visitas, salidas. Fijaros,
Yo bajo a pintura al pueblo, esto no es una visita. Hay una persona que pinta muy bien, además de exposiciones. Esto no tiene nada que ver con turismo. Estoy asociado con amas de casa, hay un club de lectura, que también tampoco tiene que ver con turismo, pero dice, pero hay una excursión ahora con la asociación de mayores. Es decir, que está mezclando un conjunto de actividades entre las cuales está el turismo. En lo que nosotros llamamos turismo porque incluye excursiones, viajes, visitas, salidas. O cuando se analizan actividades relacionadas con la informática, fotografía, pero que tienen vínculo con un componente social. Dice este hombre de 73 años, pues la relación entre personas es fundamental. Nosotros también que vamos a ver un museo, actividad cultural, a la salida del museo nos concentramos en un bar a tomar un pincho, un pinchito, un vino. Es decir, la cultura y el entorno social. ¿Veis un poco el juego, cómo se hace? Luego se van encadenando sin agobiar este tipo de citas para documentar lo que has visto, lo que se ha visto en el anterior análisis. Y en conclusión llegamos a lo que os he dicho antes. Esta sería la interpretación muy sencilla del envejecimiento activo relacionado con las actividades culturales. Como lo he dicho antes, paso, porque quiero dedicar los últimos minutos a explicaros las dos últimas transparencias. Hasta ahora lo que os he explicado es lo que nosotros podemos conceptuar como una estrategia convencional, en la que identificamos una serie de decisiones para diseñar el proyecto, identificar los grupos de población, las preguntas, la metodología cuantitativa, cualitativa, etcétera. Como habéis visto, conseguimos los datos para que la investigación sea consistente, implicamos a las personas a través de estas experiencias personales. 11 horas. Esta perspectiva aseguramos la práctica ética y construimos entornos de investigación interdisciplinares para generar un conocimiento que transferimos a la sociedad. Pero también hay una estrategia un poco más novedosa que, manteniendo un poco el mismo espíritu, utiliza otros elementos, como por ejemplo algunos grupos de población más diferenciados actualmente. Yo siempre pongo el ejemplo de los sin techo, en cuyo caso no sería fácil llegar a ellos y mucho menos establecer un criterio temático para explorar, porque es muy difícil. Pero eso nos obliga a seguir manteniendo una interdisciplinaridad, probablemente en temas novedosos, como por ejemplo pues el ecologismo, los espacios de poder o cosas así, utilizando datos que provienen ya no tanto de fuentes específicas, como hemos visto, sino de otras fuentes como redes sociales, aplicaciones web o Big Data, desarrollando metodologías compartidas como la investigación participante o basándonos en una metodología de investigación-acción que permite diagnosticar e inmediatamente establecer medidas para modificar la situación de las personas y volver a analizarlas a esas personas, a ver si han cambiado después de ser intervenidas, consiguiendo recursos a través de instrumentos nuevos como el micromecenazgo o, definitivamente, tomando una perspectiva en la que lo importante es el análisis micro y no tanto el análisis general, sino el análisis de situaciones muy específicas, micro, a nivel micro. Bueno, como creo que ya está terminada toda la exposición, os dejo aquí con esta última transparencia que os agradece vuestra atención y me gustaría ver si tenemos unos minutos por si alguien quiere preguntar algo y si no, pues vosotros me decís qué hacemos. Bueno, a ver. Era que si vais a aumentar la muestra de personas a la que hacéis este estudio y también que si vais a entrevistar a personas mayores de otros ambientes, como puede ser un pueblo, un piso. Perdóname esto último que no te lo he entendido porque había un ruido de fondo y estaba poniendo unos auriculares para entenderte mejor. Que si vamos a ampliar la muestra a otro tipo de personas, como por ejemplo a señores mayores que han vivido la experiencia en pueblos o en un piso. Sí, quizá he ido muy rápido y no he conseguido explicarlo bien, pero en las entrevistas en profundidad hay un grupo de 15 que se lo vamos a hacer a personas que viven en su propio domicilio. Y ahí, obviamente, vamos a elegir personas que viven tanto en ciudad como en pueblo, pero claro, son 15 entrevistas en profundidad, a lo mejor elegimos
10 en ciudad y 5 en entornos municipales, rurales, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, queremos justamente combinar no solamente lo que la gente piensa de lo que ha pasado en residencias, sino también fuera de las residencias. Eso lo podemos hacer en entrevistas en profundidad. En el cuestionario no lo vamos a hacer, porque nos queremos centrar muy específicamente en las residencias. Gracias. ¿Nada? Muy claro todo. Bueno, muchas gracias, son muy amables. Seguro que tenéis más preguntas, pero no hay capacidad de reflexión en este corto tiempo para hacerlas. Sí, es que como ahora tienen clase otra vez, pues ya va un poco la hora.